Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy en este espacio de jueves previo a nuestro inicio de clases en SEIP para hablar de un tema muy interesante que no es tanto de aspecto académico, sino más de un conocimiento intelectual, donde la tecnología el día de hoy es nuestro protagonista. Le doy las gracias a todas las personas que se están conectando con nosotros y a aquellas personas que también nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live, aquellos que pueden también vernos a través de otras redes sociales. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a dos expertos apasionados en descubrir cómo el alcance de la inteligencia artificial en las actividades del hombre ha logrado impactar tanto la evolución más rápida de la tecnología en el mundo que actualmente estamos viviendo. Recuerden que nuestro webinar se llama Chat GPT, amenaza o aliado de la educación. Nos vamos a entrar un poco en este tema educativo que nos importa a todos nosotros aquí en el sector y cómo esto implica las actividades diarias que realizamos, independientemente si estamos en el ámbito educativo o estamos en nuestros diferentes lugares de trabajo también. Les voy a comentar cuál es nuestra agenda del día de hoy para que ustedes la tengan presente. Vamos a tener la apertura del panel a cargo de Mauricio Acosta, el rector de SEIP. Va a intervenir con el chat GPT. Después tendremos la explicación de la tecnología predictiva tras el GPT a cargo de nuestro invitado especial, el ingeniero José Pestana. Y vamos a ver cómo se tiene esta perspectiva de esta nueva tecnología a cargo de un futuro ingeniero que estudia ingeniería informática, que es Iván Triana. Posterior a ello, una vez hemos terminado todas nuestras intervenciones, tendremos la posibilidad de recibir y responder las preguntas del público. Para ello, les quiero hacer una invitación muy especial y es, por favor, no abramos las cámaras y tampoco nos conectemos, tampoco abramos nuestros micrófonos porque esto nos puede interrumpir un poco con la calidad de la transmisión. Asimismo, lo que podemos hacer es dejar todas nuestras preguntas a través del chat. Estaremos muy atentos a cuáles son. Las vamos a poner en contacto con el rector o las vamos a poner con nuestro invitado especial. Ya veremos quién de ellos nos puede contestar para que la dinámica fluya muchísimo más. Recuerden que todo lo que estamos transmitiendo va a quedar también grabado para que ustedes posteriormente puedan ver esta charla tan interesante con la que iniciamos nuestro previo regreso a clases allí en SEIT. Entonces, para no dar más preámbulo, les presento a nuestro rector Mauricio Acosta, quien dará la apertura al panel, un previo para que ustedes conozcan quién es él. Él tiene una gran trayectoria académica que además tiene como profesión, él es físico y tiene una maestría en economía en la Universidad de los Andes, además un MBA en Cass Business School en Londres. Ha trabajado también en el sector financiero en el grupo Aval, liderando el equipo de gestión y medición del riesgo en Bogotá. En Londres trabajó en el área especializada en inteligencia de negocios y ha desarrollado diferentes estrategias para el marketing online y offline para clientes de importantes empresas como lo es McDonald's, T-Mobile en Reino Unido. Posteriormente a toda esta experiencia tan importante que les cuento en este momento, también ha trabajado en el área de QA y riesgo de un banco, una vocación que realmente desde siempre a él le ha gustado y es todo lo que tiene que ver en la educación y el impacto social que esto le ha permitido llevar resultados muy positivos aquí en Colombia, donde pues ha trabajado también en empresas importantes y en sectores como el sector del distrito, en donde, por ejemplo, estuvo en el ICBF, también ha trabajado en la Universidad de los Andes, ya hablando propiamente del sector educativo, y en la Iberoamericana. Actualmente es el rector de SEIT y es nuestro anfitrión del día de hoy. Así que le damos la bienvenida al doctor Raúl Mauricio Acosta. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Gracias, María Cristina. Muchas gracias. ¿Me confirmas que efectivamente el sonido esté bien? Sí, señor, lo Gracias. escuchamos perfecto. Bueno, pues sí, para mí pues un gran placer en este momento tener la oportunidad de realizar este webinar.
nosotros aquí en SEIT hemos estado siguiendo muy de cerca los avances que se han dado desde noviembre del año pasado, específicamente con ChatGPT, y nos pareció relevante a raíz de todas las discusiones que se han venido formando, especialmente desde ahorita mediados de enero, cuando salió la noticia de Microsoft en su apuesta por invertir fuertemente en este proyecto. Ha despertado mucho interés y algo que de pronto era muy de nicho, en 2 semanas, digamos, ha llegado a trascender pues muchas fronteras y ha tenido un gran impacto. Entonces, pues a raíz de eso, pues estamos comenzando esta pequeña dinámica donde queremos un poco entender entre nosotros mismos para qué nos sirve ChatGPT, cuáles son sus amenazas, cuáles son las oportunidades, y para eso pues hemos traído un invitado que nos puede un poco conocer, mostrar mejor, digamos, la parte técnica, José Pestana, que nos acompaña, y ahorita más adelante le daré una palabra. Hola José, ¿cómo estás? Y también otra cosa que me pareció es escuchar también a los estudiantes, especialmente en la educación, no solo en la educación, en muchas, pero en la educación ha habido mucho debate acerca de los usos o malos usos que puede tener una herramienta como ChatGPT. Entonces también hemos invitado a un estudiante justamente para conocer también esa perspectiva y a partir de eso trabajar y definir un poco una ruta desde SEIT y también dar a conocer a nuestro público cuáles son esos impactos que esperamos y cómo esperamos también enfrentarlos a futuro desde la institución. Entonces, bueno, vamos a arrancar por un poco dar un contexto. ¿Qué es ChatGPT? Voy a intentar compartir la pantalla, si lo voy a hacer bien, porque de pronto podemos traer a ChatGPT directamente a nuestra conversación. ChatGPT es básicamente un chatbot, en el sentido más tradicional que ya conocemos en muchos sentidos. Chatbot es cuando uno le escribe a veces un mensaje a WhatsApp, por WhatsApp, y le contesta inmediatamente, le pide que ingrese la cédula, le empieza a pedir unos datos automáticamente, no hay nadie operando ese tema. ChatGPT en su interfaz es muy parecido a este tipo de dispositivos. Sin embargo, detrás de él hay una tecnología muy importante que se ha venido desarrollando hace más de 50 años en el mundo realmente. O sea, esto no nació ayer, esto nace desde hace tiempo y son temas relacionados con inteligencia artificial. Específicamente, una rama que se desarrolla ahí es el Machine Learning, y dentro de esa llama del Machine Learning hay distintas tecnologías, una de ellas pues relacionadas con redes neuronales, aparte de otras que tenemos, pero específicamente ChatGPT ha ido evolucionando, o es el producto de esa evolución que se ha dado a lo largo del tiempo. Entonces yo puedo escribirle aquí, saludarlo, y él me devuelve saludo. De alguna manera vamos viendo cómo funciona casi en principio como un chatbot. Lo interesante es que el chatbot es automático y detrás de él, pues lo que hay son millones y millones y millones de textos con los cuales él fue programado. Para poner una metáfora tal vez un poco exagerada, pero ChatGPT es como una especie de super erudito, en el sentido de que ha leído mucho, pero mucho más de lo que cualquier humano haya podido leer en su vida. Podemos preguntarle, de pronto nos dice, a preguntarle que cuántos textos se usaron para entrenarlo. Que nos responde. Pero independiente de la respuesta que nos dé ChatGPT, sabemos que son millones de textos. ¿Y de textos de dónde? Pues básicamente textos de las páginas web, de lo que se encuentra en Internet, y todo este tipo de información
se le alimentó en el entrenamiento. En inteligencia artificial y específicamente en redes neuronales hay un proceso que es entrenar a la red para que efectivamente dé las respuestas que queremos que se den. En ese sentido hay que predecir cuál es la respuesta más exitosa. Y ChatGPT es el producto de años y años de evolución en el sentido de lograr dar respuestas exitosas. ¿Y cuáles son las respuestas exitosas que tanto nos tienen emocionados en este momento? Pues respuestas exitosas es que cuando él nos responde, como ven ahí, lo que nos dice es muy parecido a lo que respondería una persona hablando en lenguaje natural. Entonces, ChatGPT es un modelo de lenguaje natural que básicamente emula lo que es el lenguaje de un humano común y corriente. De alguna manera lo ha hecho tan exitosamente que nos ha dejado pues a todos realmente boquiabiertos con esas capacidades que tiene para producir texto de una manera tan exitosa. Claro, la inteligencia artificial tiene otras componentes que también, y otros usos que pues todos conocemos. Tenemos visto pues el desarrollo, por ejemplo, de las aplicaciones que nos ayudan a buscar películas que nos gusten más, los algoritmos que hay detrás de Facebook, de YouTube, cuando nos hacen recomendaciones, también de alguna forma utilizan redes e inteligencia artificial para predecir cuáles son nuestros gustos. Acá ChatGPT predice cuál es la respuesta de texto que más se va a acomodar a algo que parezca mucho la respuesta de una persona. De esa misma forma, y también pues para dar un poco de contexto, ChatGPT no es una persona, no piensa, no siente, no tiene emociones, no se alegra, no se pone bravo con lo que le estamos preguntando o no. Básicamente es un algoritmo altamente optimizado para procesar texto y de ese procesamiento de texto, además, producir texto que sea de alguna forma muy consistente con lo que uno esperaría de una respuesta de un humano. Como tiene tantas fuentes de texto, porque se optimizó de esa manera, aparte de eso, esas respuestas que nos dan, pues en principio tienen bastantes verdades, porque pues se alimenta con texto que en principio tiene verdades. Y también posiblemente puede tener otro tipo de respuestas que no son tan verdaderas, pero están dentro de los algoritmos o dentro del material que se utilizó para entrenarlo. Entonces, yo por ahora, y pues me tomo el atrevimiento de decir eso, es un juguete muy interesante que entra a ser parte de los diversos artefactos, herramientas que tenemos a disposición en la humanidad para hacernos la vida más fácil. Y está todavía, dependiendo del uso que le demos, y como vamos a ver más adelante en la charla, en un tema de juguete. Pero pues, espero que estén viendo aquí, es un juguete que es muy poderoso. Y lo llamo juguete porque todavía yo creo que estamos aprendiendo a entender qué es capaz de producir a partir de esa capacidad tan gigantesca de procesar texto, y también entender que no es en este momento un instrumento o una fuente fiable de información. Y parte, digamos, del encanto que tiene, y creo que es algo con lo cual quiero abrir esta charla, es que independiente de que le esté diciendo a uno la mentira más grande, ChatGPT, cuando uno le pregunta alguna cosa, voy a poner acá esto, 93 al cubo, 93 al cubo, pues un ejemplo. Entonces nos dice que 93 al cubo es igual a 690, ¿qué? 6.997.017. Yo quisiera que alguien cogiera una calculadora y revisara si esa respuesta es cierta o no, pero para ChatGPT esa respuesta es, o sea, y como lo pone ahí, es absolutamente cierta y fiable, ¿cierto? Y uno lo ve y queda convencido. Y en esta era en que uno ha aprendido como a tomar como verdad absoluta todo lo que nos presenta Google, pues esta herramienta que ni siquiera es una búsqueda, sino simplemente hago la pregunta y de una vez me da una respuesta de una manera tan convincente, tan seguro de sí mismo, por ponerlo así,
pues uno podría cometer el error de que en este estado preliminar en que está ChatGPT pueda empezar a tomar en serio las cosas que dice. Si le hago otra operación a ChatGPT, solamente para que miremos la lógica que él tiene, 93 por 93, nos dice que es 86.649. Creo que aquí le fue mejor, ¿cierto? Y si yo le digo 86.649 por 93, nos dice que es igual a 8.031.357. Si comparamos, pues ambos son 93 al cubo. Sin embargo, inicialmente me dice que es 6.997.000 y cuando le hago la operación paso a paso, llega al resultado de 8.031.357. No tengo la calculadora aquí al lado, pero pensaría que tal vez ninguna de las dos es realmente la respuesta correcta. Sin embargo, pues mírenlo, y lo hace tranquilamente, no se da cuenta que hay, va a preguntarle, ¿te estás contradiciendo? Pues... bueno, sí, sí, sí. Ahí nos dice que sí se siente como que tiene un error, ¿cierto? Pero de alguna manera ni siquiera detectó cuál fue el error que hizo conceptual. 93 al cubo tiene que por lo menos darle lo mismo calculándolo de dos formas distintas. Entonces, como digo, es un juguete incipiente en el sentido de que todavía tiene, o podemos detectar estas capacidades porque fundamentalmente está hecho para procesar texto. Entonces, por favor, dejémoslo muy tranquilo con el tema de las matemáticas, pero en texto hace unas cosas realmente pues impresionantes. Digamos que yo no vi Betty la Fea, porque no sé, quiero saber de qué se trata Betty la Fea, le puedo preguntar de qué se trata. Tiene pues varias particularidades en lo que dice. Primero, pues que me habla de Betty la Fea, efectivamente, y seguramente me cuenta la historia de lo que fue esta serie tan exitosa. Segundo, que mire que cometí aquí un error en el momento en que le ingresé el texto y aún así pues él no quedó totalmente enloquecido de que no entiendo lo que me estás diciendo, entendió que de alguna manera esa era la pregunta. Y aquí me da un resumen somero de lo que fue Betty la Fea. Le puedo decir cuántas palabras quiero y me hace un resumen con esa cantidad de palabras. Además, tiene otra característica y es que dentro del entrenamiento creo que le pusieron mucha atención a reforzar el comportamiento políticamente correcto. Hubo un programa hace una versión anterior de Meta, Facebook, que se llamaba, que pasó a llamarse Meta, BlenderBot 3. El 5 de agosto del 2022 salió al aire BlenderBot 3 de Facebook, de Meta, perdón. También, para tener conversaciones, para empezar a entrenarlo en ese sentido, a los 20 días, casi que a los 20 días, no alcanzó creo que a durar un mes, ya básicamente les tocó casi que apagarlo. ¿Por qué? Porque empezó a tener comentarios sesgados, racistas, clasistas, inclusive política, hablaba de políticos y de alguna manera empezó a sesgarse demasiado porque estos lenguajes o estos programas, como digo, finalmente lo que hacen es entrenarse con lo que reciben. Y si recibe una cantidad de mensajes negativos o sesgados, él empieza a generar mensajes negativos y sesgados. Creo que seguramente uno de los grandes esfuerzos que hicieron con ChatGPT fue justamente curarse en salud, de evitar que todos esos mensajes sesgados entraran aquí, porque pues ya desde el 30 de noviembre que está al aire ChatGPT, seguramente pues, muchas personas han tratado de lograr que diga cosas desagradables para poderlo criticar y poner una noticia, pero parece que supera la prueba y lo ha hecho bien. Entonces tenemos este nuevo sistema que sale al aire, que lo hacen accesible a todos nosotros para que podamos un poco entender y prepararnos para lo que va a ser, porque esto es
fase uno de lo que va a ocurrir acá en cuanto a estas capacidades y evidentemente empiezan a surgir dudas sobre cuál va a ser el impacto en distintos sectores. Hoy vamos a profundizar en los impactos en la educación superior, y pues justamente para eso es que los hemos convocado aquí. Quisiera entonces ahorita darle la palabra a José, eh, y pues le voy a dar la palabra a la presentadora para que nos haga la introducción, para que de pronto en la parte técnica nos dé un contexto un poco más técnico de lo que he tratado de explicar en este momento, pero pues para que todos sepamos un poco de qué estamos hablando. Entonces, María Cristina, por favor, procede. Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor Mauricio. Bueno, ahora dentro de nuestros invitados especiales, como lo han visto en pantalla durante este tiempo, tenemos en este momento a José Pestana. Él es un consultor en estrategias de marketing para Mastercard en Colombia. Ha trabajado en consultorías para la predicción de modelos de sistemas de transportes en ciudades como Ciudad de México, Panamá, Tanzania, entre otras. Su gran conocimiento como experto en integrar modelos de recolección de datos tipo Big Data para operar y optimizar el funcionamiento de los sistemas de transición energética y de energía renovable, le ha permitido también llegar a implementarlo aquí en nuestro país. Él es ingeniero de la Universidad de los Andes y desde que elaboró su tesis de maestría se ha dedicado en incursionar y meterse en todo este cuento de lo que es la inteligencia artificial dentro de su trayectoria y todo lo que hace actualmente. Entonces, José, bienvenido. Tienes la palabra, el micrófono es tuyo y aquí estamos muy conectados. Muchas gracias, María Cristina. También muchas gracias a Mauricio por la introducción. No sé si allí me escuchan bien, si todo está en Sí, orden. perfecto. Escuchamos Perfecto. perfecto. Listo. Bueno, no, pues muy agradecido de la invitación con ESEID para participar en esta charla sobre este tema tan interesante. Así como lo comentaba Mauricio, todo este tema de inteligencia artificial pues tiene muchísimos años en desarrollo, incluso pues más de 50 años, y creo que la principal limitante para el desarrollo de estas tecnologías siempre fue los recursos tecnológicos con los que se contaba. Y con recursos tecnológicos con los que se contaba me refiero principalmente a temas de procesamiento, memoria, etcétera, que como ustedes han venido viendo, pues un desarrollo súper exponencial debido a que las computadoras que se crearon por allá en los años 80 para uso militar hasta los recientes usos, pues han venido aumentando de forma pues, bastante importante todas esas capacidades que tienen. Todo eso ha permitido a que todos estos algoritmos que se basan principalmente en temas de matemáticas hayan tenido la posibilidad de, primero, pues a poder analizar y acaparar muchísimos más datos debido a esa gran memoria con la que se cuenta ahorita. Y segundo, pues poder procesar todos esos datos de una forma mucho más rápida. Entonces, gracias a esos avances, principalmente toda la parte de inteligencia artificial y de procesamiento de data, pues ha venido en un auge súper importante estos últimos años. Para mirar ChatGPT, esto realmente es una herramienta que fue desarrollada por una empresa que se llama OpenAI. Desde 2015, esta empresa ha venido pues, con planes ambiciosos para desarrollar esta inteligencia artificial. Y así como lo comentaba Mauricio, Microsoft pues, no solamente estuvo interesada en esta empresa desde el año pasado, sino incluso desde los inicios tuvo parte de inyección de capital para que pudiera desarrollarse y crecer, ¿sí? Y desde ese año 2015 han venido saliendo y desarrollándose diferentes versiones de ChatGPT. Por eso es que ChatGPT 3, pasando pues anteriormente por su primera versión, segunda versión, incluso ya están pensando en la siguiente versión que es ChatGPT 3.5.
El fundamento de esta herramienta parte del concepto de aprendizaje supervisado. El concepto de aprendizaje supervisado es principalmente enseñarle a una máquina a partir de algo que nosotros ya sabemos. A esta máquina se le pasan unos parámetros. Estos parámetros, como les comentaba, son parámetros que ya nosotros reconocemos que son. Y a partir de eso yo le voy enseñando qué es una cosa y qué no es una cosa. Entonces, como por ejemplo, yo le puedo mostrar a esta máquina diferentes patrones que relacionan a la imagen o a la foto de un ser humano. Y de un ser humano, por ejemplo, de sexo masculino. Entonces, si yo le empiezo a pasar 100 imágenes de esa persona y cada vez que se la paso le estoy diciendo que es una persona de sexo masculino, la próxima vez que yo intente pasar una imagen, la predicción que pueda tener esta máquina va a ser muy, pues, con una alta probabilidad de que me diga ese parámetro que yo le estoy pasando, pues, que está haciendo, ¿sí? De esa manera, como le puedo decir que es una cosa, también le puedo decir que no es. Entonces, yo le puedo pasar una imagen de un perro y decirle, esto no es un perro, ¿sí? Y por lo tanto, al decirle que eso no es un perro, él va aprendiendo y va asimilando cada vez más eh, el aprendizaje que pues se va perfeccionando conforme a la cantidad de datos que yo le vaya enviando. Por supuesto, entre más datos yo alimente este modelo, pues va a ser mucho más preciso la respuesta o la predicción que la máquina dé, ¿no? Entonces, ¿de dónde salieron los datos con los que ChatGPT se entrenó? Para lograr, digamos, esta gran precisión que pues a nivel por lo menos lingüístico da. Esta información salió a través de Internet y la forma en cómo se recopiló la información de Internet fue a través de una técnica que se llama scrapping. Scrapping es básicamente poner a funcionar un robot a jalar de forma automática información que ya está en Internet. Y esa información que ya está en Internet, pues se va consumiendo de forma automática, se va jalonando, 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 y a través de estos algoritmos predictivos, de toda esa información que yo voy recopilando, al momento de introducir un dato de entrada, pues de toda esa información que recopilé, pues yo sé que después de la palabra hola, usualmente vienen palabras como ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas hoy? ¿Cómo te llamas? Etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, como lo ponía ahorita Mauricio dentro de ese chat, al momento de decir le hola a este chat, pues la respuesta que se le dio a Mauricio fue básicamente la respuesta que usualmente una persona daría, ¿sí? Y con una alta probabilidad que sería esa respuesta. Entonces, adicionalmente, pues a todo este entrenamiento que se hace con data a través de Internet, pues también se utilizan algoritmos de programación de lenguaje natural. Y estos algoritmos de programación de lenguaje natural lo que permiten es darle esa naturalidad al texto que se le está dando al chat como tal, ¿no? Entonces, es bastante interesante porque esto empieza a combinar una serie de pues, diferentes conceptos y esto lo combinan con mucha infraestructura tecnológica en cuanto a capacidad de datos y de procesamiento para tener esta herramienta pues que ha sido bastante asombrosa al momento de uno experimentar, ¿no? Eso es pues una breve introducción a lo que es ChatGPT, un poco de la forma en cómo funciona. Y bueno, ya ahorita hay un gran paso. Microsoft va a invertir alrededor de 10 billones de dólares en poder seguir potencializando esta herramienta. Incluso ya han anunciado una de las primeras utilidades que esta tendría y es poder estar presente, por ejemplo, en una conferencia de esta o en una reunión que se tenga con un equipo, que se tenga con algún cliente. Y en este chat de Teams, en esta aula de Teams, tener un robot que está escuchando constantemente a todas las personas que están dentro de la reunión y al final generar una bitácora, ¿no? Generar una bitácora que va resaltando los puntos más importantes que se mencionaron, aquellos puntos que son urgentes, un resumen de la reunión
Y todo eso gracias a, pues, combinar una herramienta de procesamiento de voz que, pues, al final esa voz, pues, se traduce a un texto que luego va siendo organizado por la inteligencia artificial de ChatGPT. Eso, pues, a manera de introducción, Mauricio, no sé si tengas alguna pregunta en particular o del público si hay alguna pregunta en particular. Bueno, voy a aprovechar entonces para hacer una pregunta respecto a esto. ¿Por qué vemos como la capacidad tan elaborada en el tema de parecer lenguaje, pero también se encuentran errores y no se da cuenta? O sea, ¿qué tipo de sesgo que está ocurriendo ahí? Claro. Recordemos que esto es una herramienta que está alimentada principalmente por información de Internet, ¿cierto? Y en Internet nosotros nos podemos encontrar información buena, información regular, información mala, ¿sí? Y como es tanta información la que hay, ¿sí? Digamos que, y es un aprendizaje supervisado el que se está dando, es decir, hay personas detrás de esa máquina diciéndole qué es bueno, qué es malo, qué se podría decir, qué no se podría decir, ¿sí? Entonces, de tanta información que hay, seguramente van a haber muchas fugas, ¿no? Y esas fugas, pues, se traducen en este tipo de respuestas que a veces no son tan asertivas o que son sesgadas. Y por esto, cada vez que se le hace una pregunta a la herramienta, pues uno va a obtener una respuesta diferente, ¿vale? Y esta respuesta diferente viene a partir de diferentes fuentes de información que se jala de Internet. Entonces, al ser una herramienta alimentada de Internet, pues hay un gran reto allí en poder depurar qué es lo bueno, qué es lo malo, y en esto es lo que ha estado trabajando pues OpenAI durante todos estos años, porque ese es el reto principal de la herramienta, ¿no? Conforme van saliendo nuevas versiones de la herramienta, se ven unos cambios bastante importantes en cómo la herramienta va respondiendo, ¿sí? De la versión 2 a la versión 3 hay cambios significativos en cuanto a esta respuesta, y ese cambio significativo se va dando porque yo le voy alimentando sobre lo que es, digamos, bueno éticamente dentro de lo que uno considera pues, bueno, y lo que es malo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. A ver, Cristina, no sé si de pronto vamos a... Bueno, tenemos aquí algunas preguntas que han estado surgiendo. A mí me gustaría, de pronto, tenemos unos pocos minutos adicionales y no sé si experimentar un poco, mostrar un poquito más de los experimentos que hemos hecho con ChatGPT para que lo vean un poquito. Es a veces aburrido, yo sé, pero también a veces de verdad es descrestante lo que se puede lograr. El sentido de humor de ChatGPT es malísimo, definitivamente es sujeto a mejora totalmente, pero tiene sus cosas interesantes que creo que es tal vez parte de lo que preocupa o a veces emociona a las personas. No sé si te parezca bien, lo mostramos un poco más. Mientras tanto, tenemos una pregunta en el chat de uno de nuestros invitados. Si quieren, mientras vamos allí compartiendo, podemos ir resolviendo la inquietud. Él dice, ¿usted cree que esta herramienta reemplazará al hombre en un futuro? Creo que a la final es la duda de todos, si la Bueno, inteligencia artificial nos va a llegar a reemplazar en algún momento. sí, estamos todos con temor. Bueno, arranquemos, démosle la palabra a ChatGPT primero, a ver qué dice. Solamente como para ensayar a ver qué nos comenta. Voy otra vez a tratar de compartir aquí y arranquemos con él. Tú me vas dictando. Entonces le estoy preguntando que En si un la futuro, inteligencia artificial reemplazará al al hombre. hombre, sí. Reemplazará al hombre. Ahí. Entonces, bueno, ahí no sé si se alcanza a ver la letra en La pantalla. respuesta, sí. Ok, Igual si quieren la vamos pero leyendo. la vamos comentando, la vamos comentando. Sí. A ver,
yo creo que ha habido unos enormes avances en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Sobre todo, detrás de esto ha estado algo que tal vez sea extraño, pero ha estado la abundancia. A pesar de que en este momento en el planeta hay tantas cosas que nos hacen falta, la tecnología nos ha llevado a una abundancia de capacidad de procesamiento y capacidad de almacenamiento que no se había visto nunca en la historia. Y esa abundancia pues, nos permite llegar a desarrollar este tipo de herramientas que requieren tanta información y tanta capacidad de proceso. Pero vea, coincido con ChatGPT, o sea que puedo considerarme un experto. Debería ser vista como una herramienta para apoyar y mejorar las capacidades humanas, no para reemplazarlas. Al trabajar juntos, humanos e inteligencia artificial, pueden complementarse y lograr cosas más grandes. Tal vez es el resumen, tal vez, es que esto es lo impactante de esta herramienta. De verdad que esa idea la comparto con ChatGPT, a pesar de que yo la pienso, él simplemente sabe que ese tipo de respuestas me van a resultar agradables a mí y entonces por lo tanto me las pone. Pero sí comparto, yo creo que no debemos verlo como una amenaza. Lo que tenemos que hacer es saber utilizarlo, aprender a usarlo como una herramienta, ¿cierto? La energía atómica puede ser una energía que libere las necesidades energéticas del planeta y nos dé mucho bienestar, pero también es una energía que se puede utilizar para aniquilar el planeta. Entonces, esos son los desafíos éticos de la tecnología y esos son los desafíos que tenemos que aprender a absorber y a resolver, pues, como sociedad. Entonces, para mí es una oportunidad de hacer las cosas más fácil, de hacer las cosas mejores, pero definitivamente yo no lo veo en una perspectiva de amenaza o de que seremos reemplazados en ese sentido. No sé si de Totalmente. pronto José tiene algo más que aportar a la respuesta. Sí, coincido que en lugar de ver este tipo de herramientas como amenazas, pues son una ayuda bastante importante en la cual se puede apalancar y para poder generar muchísimas cosas buenas. Entonces, como lo ven, pues por lo menos el ejemplo que les ponía de Microsoft es usar este tipo de herramientas para ser ese tipo de interlocutor que me ayuda a mí a poder obtener un resumen durante alguna reunión, ¿no? Hay otra cosa súper interesante de este tipo de herramientas y es que también puede ser usada para escribir código. Yo he experimentado y le he solicitado al chat que por favor me escriba un algoritmo que haga tal cosa, tal lenguaje de programación, y lo hace, ¿sí? Adicionalmente, también le he pedido que redacte algún derecho de petición, algo como para solucionar un tema de fotomultas o cosas de este estilo, y son pues cosas que le complementan a uno, ¿sí? Y realmente al ser, digamos, yo digo que la limitación aquí es que viene de información que proviene de Internet y el reto de esta inteligencia artificial es, y la pregunta que uno siempre se hace es, ¿con esa información va a ser capaz de generar nuevo conocimiento o ese nuevo conocimiento va a quedar del lado pues de nosotros? Listo. A propósito, vamos a hacer un experimento de código con ChatGPT, ya que escribe código. Voy a volver a proyectar aquí la pantalla. Entonces, bueno, digamos que mi especialidad no es Java. No es Java, pero es más, pongámosle un lenguaje que no tenga aquí. Haz un algoritmo, un código para sacar el mayor número entre tres números. Digamos que le pongan uno de eso de tarea al profesor de programación, un código para sacar uno entre tres números y que lo hagamos, digamos, en PHP, uno más viejito. Entonces, de verdad que pues esto le ayudaría a uno mucho en su época de estudiante, cuando estábamos en esto.
que realmente uno pudiera escribir este tipo de cosas y obtener pues este resultado, que además creo que se puede hacer copiar y pegar. PHP Rumar de... Míralo, ahí está, muy bonito. Ah, bueno, y además nos explica un poco de cómo se utiliza el código. Pues a Apuntó en la propósito, tarea. ahí quedó la tarea, ahí quedó la tarea, ahí quedó la tarea, mira, lo más de bien, Queda la tarea muy bien hecha. está muy bien hecha, está muy bien hecha, y además tan convincente y tan seguro de sí mismo como cuando nos dio el 93 al cubo. Claro, después de eso uno queda un poco de eso, y por eso quería como empezar la conferencia así, un poco, venga, esto es muy interesante, se ve muy chévere, pero hay que tener cuidado, todavía hay que tenerle cuidado porque pues hay cositas que hacen interesantes. Venga, pero y así como para ponerlo en un sentido interesante, pues hagamos ahora que haga el código en otro lenguaje, ahora en, digamos, en JavaScript. Pues digamos que Doctor, no tiene... doctor Mauricio, es que de hecho una de las preguntas que tenemos, teniendo en cuenta el ejercicio inicial de una de nuestras invitadas, y dice, ¿cómo podría el chat GPT lograr dar respuestas matemáticas correctas? Entonces, efectivamente dice, si al inicio de la reunión comete errores numéricos, pues, ¿qué aspectos se podrían claramente mejorar o qué tendría que hacer para que la respuesta sea más efectiva o con menor error? Bueno, vamos a preguntarle, mientras que voy respondiendo, voy a preguntarle que por qué comete errores matemáticos, a ver qué nos dice en primera instancia, Perfecto. pues él mismo, o sea, bueno, yo creo que, bueno, mi teoría, porque aquí mucho de lo que está aquí atrás, a pesar de que conocemos los algoritmos de fondo, que digo, muchos existen hace varias décadas, eh, yo creo que sencillamente lo que está sucediendo es que la optimización de este algoritmo está enfocada hacia el lenguaje, hacia el lenguaje natural, hacia el tema de procesamiento de texto. Y por lo tanto optimiza todo lo que tiene que ver con generación digamos, estructuras gramaticales, por ponerlo de alguna manera. Entonces, yo creo que no ha habido ni siquiera un mediano intento de hacerle un entrenamiento en esos otros niveles que claramente lo llevaría a hacerlo de una manera mucho más exitosa de lo que lo estamos viendo ahorita. Esa sería mi respuesta ahí. Aquí está muy humilde, dice que está en constante aprendizaje, lo cual tampoco creo, la verdad. Aquí también creo que a mí me parece que otra de las cosas por las cuales este chat GPT no ha empezado a sesgarse, a que le empiecen a decir que, no sé, que los latinos somos más perezosos que los europeos. Esas cosas esos sesgos que hay, es justamente porque de alguna forma él fue como optimizado en su entrenamiento, pero esta sacada al aire, por lo menos esta que estamos viendo, realmente no está en este momento ejecutando el algoritmo de aprendizaje, está más bien mostrándonos el resultado del algoritmo. Y nuestra retroalimentación pues no le ayuda mucho. Yo, la verdad, con este error del 93 le he tratado de explicar, le digo, mira, estás confundido, da esto, no sé qué, en muchos, y sigue, es terco. Yo dije, pues de pronto hoy sí me saca la respuesta que es, no la sacó. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Ok. Bueno, de hecho hay una opinión también en el chat que dice, Eimer, un segundo que se me fue por aquí, dice, opinión, pero en la actualidad incluso se han visto casos en donde algunas empresas han despedido personal humano porque ejercían operaciones básicas y han implementado la inteligencia artificial. Eso ya es reemplazo. Por lo tanto, desde mi perspectiva, es claro tener en cuenta que Chat GPT es inteligencia artificial y proporciona la respuesta más favorable, lo que él cree que nosotros queremos leer. Creo que exactamente lo que cree y como te digo, no ha sido entrenado específicamente a ser exacto en matemáticas todavía no ha sido. Oye, por temas de tiempo y creo que vale la pena, yo creo que acá hay una duda, como puede hacer tantas cosas ChatGPT, como las hace de alguna forma tan fácilmente, ¿qué impacto va a tener en nuestros estudiantes? Y me gustaría
darle la palabra Iván a Iván, Camilo. Sí. que es nuestro invitado, que nos diga, bueno, qué percepción tiene y nos cuente y cómo lo reciben sus compañeros, cómo lo ve, qué percepción hay de cómo va a cambiar su vida con una herramienta como estas. Bueno, ahí mientras Iván se nos conecta, hola Iván, les quiero Hola, contar buenas que noches. Iván estudia en SI, Ingeniería Informática, él ya terminó sus prácticas y se ha vinculado directamente con nosotros para poder ejercer y llevar a cabo todo el aprendizaje que tuvo durante estos años directamente con nosotros. Hola Iván, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, en cuanto a mi opinión, es muy variable, ¿no? Este tema de las inteligencias artificiales es muy amplio todavía está como en su punto de nacimiento, entonces es difícil pensar y llegar a decir cuál será el punto de auge de las inteligencias artificiales. Sin embargo, en mi opinión, el potencial es brutal. Y hay mucho que mejorar y, por ejemplo, con todos los fallos que pues se han presentado y que hemos visto con el doctor Raúl, podemos darnos cuenta de que es un proceso por ahora lento. Sin embargo, en el momento en que explote una idea o una inteligencia artificial dependiendo pues del el uso que se le dé, ¿no? Porque en este caso se le está dando un uso muy general de contestar cualquier tipo de preguntas, pero si la podemos reducir un poco a, por ejemplo, no sé, un comentario que vi en el chat, si ese consideraba ser pionera en este tipo de inteligencias artificiales, yo diría en casos específicos, ¿no? Como por ejemplo un tema de asistencia al cliente. En sería más, por así decirlo, más intuitivo, más rápido, una respuesta más rápida que pueda dar una inteligencia artificial sobre dudas pequeñas y no sería tan complicado, por así decirlo, al llegar al punto de como de este de ChatGPT, que pues ya es mucho más general, ¿no? Es muchísimo más muchísimo más grande. Entonces, ese tema es amplio, sin embargo, si lo reducimos, podemos utilizar la inteligencia artificial en puntos específicos que podrían favorecernos muy rápidamente. Gracias, Iván. Iván, tú has considerado, teniendo esta herramienta acá al lado en tu celular, en un examen, te dicen, bueno, hazte un código, contesta, ¿tú consideras que será muy tentador descargarlo de ChatGPT? ¿Cómo lo ves? Por supuesto, yo creería que sí, muchos ingenieros, muchos programadores realizan algo llamado pues el reciclaje de código, ¿no? Que es tomar partes de código de ciertos programas o ciertas páginas para utilizarlos a su favor, ¿no? Y sería algo muy parecido y hoy en día favorecería mucho a a la industria de la programación. ¿Ok? Claro, pero a su vez surgen consideraciones como de la ética, del tema del plagio, la propiedad intelectual, el hecho bueno, cuáles son mis ideas, cuáles exactamente, y eso se empieza ahí se podría confundir ahí, o por ejemplo te digo, mira, Ulises es un pequeño libro de James Joyce, tiene dos versiones, perdón, una de ellas es de James Joyce, de 800 páginas. Léetelo para mañana y me traes un resumen de 500 hojas. Tienes dos alternativas. Te lees el libro y haces el resumen, o le dices a ChatGPT, hazme un resumen. Y surgen esos dilemas morales o, digamos, de Sí, esfuerzo, éticos. de éticos. ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Cómo lo va a tomar nuestra población estudiantil en Colombia? Bueno, en cuanto al futuro, podría decirse que es preocupante, por así decirlo, porque no sabemos hasta qué punto puede llegar la inteligencia artificial de bajar a lo poco ético a los estudiantes y podría ya llamar a un poco a la ignorancia, por así decirlo. Entonces, se tendrían que implementar nuevos métodos para evitar todo este tipo de plagios o de ventajas, por así decirlo, que se pueden dar en cualquier ámbito, ¿no? Porque las inteligencias artificiales podrían participar en cualquier ámbito de todas.
Entonces, es complicado, es muy complicado hablar de ese tema y dar como una solución específica. De hecho, en el chat, teniendo en cuenta la respuesta que nos da Iván, dicen que es una herramienta que puede aportar, ayudar, más no hacer ni desarrollar el trabajo completo. Creo que a la final eso es lo que dice un poco Iván, siendo un estudiante, una persona tan joven que puede tener el acceso a una herramienta con facilidad que, entre comillas, puede hacer todo por él, creo que también está como tal la ética profesional y es el alcance que se le pueda dar a la herramienta y el uso, como todo, es decir, la información siempre está de la mano, en Internet pasa exactamente lo mismo, pero pues ya va en cada quien cómo se le da ese manejo y sobre todo en el aspecto académico, que realmente entra un poco como a chocar, pero sin embargo es más desde la persona hacia lo que se pretende como futuro y como profesional. Exacto, sí, sería muy viable, por así decirlo, en temas de herramientas. Y como lo comentaba el doctor anteriormente, el miedo de que llegue a superar la inteligencia artificial al ser humano es algo que siempre está presente en este tema. Sin embargo, si lo podemos limitar a llegar a un punto en el que se use como herramienta y no como ventaja, podría ser un plus total para cualquier industria o cualquier ámbito, ya sea laboral o estudiantil, académico, etcétera. Sí, así es. Bueno, no sé, ya se nos está acabando el tiempo. Si tal vez José tiene algo más que aportarnos a la charla. Sí, pues sobre todo para el tema educativo, si nosotros vemos cómo ha venido evolucionando, eh, yo creo que ha sucedido lo mismo, pero en distintos momentos, ¿no? Primero, pues teníamos acceso a enciclopedias. Estas enciclopedias eran de libros y servían de ayuda, y allí estaba el conocimiento, ¿cierto? Pues cada quien podría, no sé, la definición de célula, copiar y pegar, pero pues esos son conceptos que a la final van a ayudar a producir otros conocimientos mucho más avanzados. Luego, pues estas enciclopedias se volvieron digitales y siguieron sirviendo de ayuda. Y luego ya viene el lanzamiento de exploradores como Google, ¿sí? Que siguen siendo pues herramientas donde uno va a consultar conocimiento, pero siempre va a perdurar como esa parte ética que tiene cada persona, ¿sí? Entonces, en tiempos de, remontándome en años 2000, pues ChatGPT es a lo que era Google en ese momento. Una tecnología totalmente nueva, donde uno pues se asombraba al escribir en el buscador cualquier tipo de cosa y encontrar infinidad de información allí, ¿sí? Solo que ahora pues esa búsqueda se va a minimizar a preguntas y la información que vas a tener va a ser mucho más directa, pero siempre va a seguir siendo información que está allí en Internet. Entonces queda en cada quien pues la forma en cómo se usa. Obviamente pues son herramientas que le van a servir a uno para potencializar muchas cosas, pero pues yo creo que la habilidad que tiene el ser humano para crear conocimiento y por la inteligencia del ser humano per se, pues no es reemplazable por una máquina. Perfecto. Bueno, voy a cerrar con una pregunta y estaba dirigida al doctor Mauricio, que me parece muy interesante, y es, en ESEID, en nuestros programas, en la parte académica, se va a prohibir el uso del chat GPT para nuestros estudiantes y todo lo que tiene que ver con las entregas oficiales a los docentes. Pues muy interesante la pregunta, Ana Cristina. Ya hay, o sea, ya hay una corriente. Yo creo que esto ya va a generar dos polos filosóficos, los pro ChatGPT y los anti ChatGPT. Y ya hemos visto en algunos estados, en Estados Unidos, donde ya se ha prohibido oficialmente el uso y se considera, digamos, un plagio utilizar ChatGPT, y esta tendencia se ha extendido porque, pues como vemos, es una tentación muy impresionante para muchas de las tareas que normalmente tienen los estudiantes en sus aulas. Pero, pues no es el caso. La verdad, acá
en SEIT lo que vamos a intentar, lo que queremos procurar hacer, es empezar a involucrar a ChatGPT como herramienta que complemente las actividades que hacen los estudiantes en el aula. Yo creo que nadie sale a la vida profesional a hacer tests para lograr sacar adelante las cosas. La vida profesional es más de lograr conectar, unir, fusionar y hacer que trabajen las cosas, que se construyan. Entonces, nosotros tenemos primero que todo una filosofía en pro de un enfoque en proyectos, en trabajo en equipo, en construir sobre lo que otros han hecho y lograr algo mejor. Ese es el tipo de filosofía que creo que desarrolla sociedad. En ese sentido, no, por lo menos por ahora estamos muy abiertos y queremos más bien ensayar y experimentar cómo lo podemos usar para potenciar en nuestras aulas de clase. De alguna forma nos toca repensar, evidentemente, para poder utilizar esta herramienta, nuestro estilo de evaluación, seguir complementando el trabajo por proyectos y realmente darle la oportunidad a los estudiantes de que lo utilicen como una herramienta y no escondérselos como pasa pues en muchos lados. Y en cuanto a su capacidad de reemplazar o que estas herramientas nos reemplacen, siempre. Cada desarrollo tecnológico reemplazó una cantidad de cosas que hacían nuestros antepasados. Yo me imagino que esas personas que hacían con el telégrafo para transmitir de un océano a otro, eso eran puntos y señas y lo hacían a toda velocidad. Yo creo que esa gente era muy buena haciendo eso. Esos operarios yo creo que eran absolutamente expertos en ese tema. Desafortunadamente, o pues en ese momento, cuando salieron el teléfono, por decir algo, pues ya esa necesidad de hacer así, pues se perdió. Entonces, evidentemente que hay una evolución en las capacidades y más bien tiene que volverse experto en utilizar las nuevas herramientas, en este caso el teléfono, y entonces hay que empezar a mirar, digamos, las rutas de conexión, otro tipo, o sea, hay que desarrollar hacia otro lado. Es a una escala, curiosamente, de 2 o 3 órdenes de magnitud muy similar, tener una herramienta que nos resuma las reuniones, que nos haga síntesis, que coja 20 artículos y nos diga en qué se parecen, en qué se distinguen. Si tenemos que leer los 20 artículos nosotros, pues esto es una herramienta. Nosotros tenemos que hacer es aprender a sacarle el mejor potencial. Y como digo, la verdad también hay que tomarlo con pinzas, porque por ahora estamos en una etapa de experimentación. Los invito, hagan su cuenta, jueguen cuando estén y miren el tipo de cosas. Creo que es un primer ejercicio mental, empezar a ser muy crítico de lo que nos bota nuestro computador, nuestra inteligencia artificial, nuestra mascota artificial, ¿cierto? Lo que sea que vaya surgiendo, siempre tener en cuenta que hay que ser muy crítico, porque finalmente esa capacidad sí es la que tenemos que seguir fomentando, ese espíritu crítico, pensamiento crítico, capacidad de análisis, que es lo que queremos, evidentemente, fomentar en nuestros estudiantes. Nos hemos pasado un poquito de nuestro tiempo, les pido excusas, pero este es un tema de verdad absolutamente apasionante. Vamos a seguir trabajando en ese, como digo, lo buscamos incorporar. Obviamente no lo vamos a desplegar inmediatamente como parte de los medios educativos de todas nuestras asignaturas, pero claramente iremos dando esas puntadas para realmente potenciarnos a nuestros estudiantes y a nuestros egresados que sepan usar las herramientas de tecnología como se deben usar y no tenerles miedo. Sí, Gracias. así es, aprovechando esa cuñita, les recuerdo a las personas que se conectan con nosotros y recuerden que CEID tiene sus pilares muy enfocados en la tecnología y la ingeniería, que aplica perfectamente esta charla que tenemos el día de hoy. Por eso los invito también a que conozcan cuáles son nuestros programas. Tenemos la especialización en Big Data y analítica de datos, que de hecho tenemos algunos egresados aquí conectados y que realmente han sacado provecho a toda esta información que se les ha dictado durante la especialización. Y como el ejemplo de Camilo, tenemos también a aquellas personas que han estudiado ingeniería informática
tenemos unos grandes diferenciales ya que utilizamos unos ejes de formación basados en plataformas modernas y como bien lo dijo hace un momento el rector Mauricio, pues vamos a tratar de implementar esta inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, lo que nos permite dar, digamos, como un vuelco y un paso más en la educación actualmente. Así que muchas gracias por conectarse con nosotros. Esta grabación va a quedar a través de nuestra cuenta de redes sociales en Facebook y aquellos que se inscribieron y nos enviaron sus correos, se las vamos a compartir posteriormente como una memoria de este evento. Así que muchísimas gracias por conectarse, que tengan una feliz noche y nos vemos en una siguiente oportunidad.